Hola a todos, yo soy Magdalena Ganetti, estudiante de Hispanística y Antropología y Etnología de las Américas en la Universidad de Bonn. Bienvenidos a nuestro blog Amerigrafías, un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de su carrera de Antropología de las Américas, dedicado a diferentes fenómenos que ocurren en América Latina. Aquí conmigo están Eduardo Muro, estudiante de la Maestría de Estudios Culturales de América Latina en la Universidad de Bonn, y Nelly Benaga, una de nuestras colaboradoras del blog, que también ha estudiado Estudios Culturales de América Latina. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y un gusto estar con nuestro invitado el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, bienvenido, Alfonso, a nuestro blog Amerigrafías. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me brindan, no solo a mí, sino por intermedio de mi persona, al conjunto del proceso de comunidades negras en Colombia, pero sobre todo a las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, por la oportunidad de compartir toda esta serie de preocupaciones que son comunes, que son conjuntas si queremos realmente avanzar en la construcción de una sociedad con justicia social y cultural. Sí, bueno, hoy, como ya adelantó Alfonso, volvemos a Colombia y pues tenemos el placer de conversar con él, un palenquero, historiador y profesor de sociología y miembro del proceso de comunidades negras en Colombia. Entonces yo también te doy mi bienvenida, Alfonso, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, con esta entrevista queremos visibilizar, tomando como ejemplo un caso específico, es decir, la comunidad palenquera, las consecuencias sociales, ambientales y también culturales del extractivismo en las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ¿no? Y bueno, entonces, antes de empezar con el tema de fondo, nos gustaría preguntarte qué representa el territorio para las comunidades negras en Colombia y también qué impacto ha tenido el extractivismo en las comunidades antes mencionadas. Mira, gracias una vez más. Para nuestro caso, como comunidades negras en Colombia, hemos sido claros y enfáticos y lo hemos hecho sobre todo a lo largo de los últimos 25 años, transmitiéndole al conjunto del país, al gobierno y a sus instituciones, que es para nosotros el territorio. Es que nosotros diferenciamos con claridad tres escenarios distintos que hacen parte de un mismo espacio. El primero es la tierra, que es ese escenario donde se mide, donde se construye, que se transforma físicamente, donde se construyen carreteras, casas, cementerio y todo esto. Y es sobre el cual los extractivistas ponen su interés, es sobre el cual ejercen la presión. El segundo es el territorio. El territorio es la visión según la cual para nosotros no se trata solo de tierra o de unos metros cuadrados. Se trata de un conjunto de acciones sociales, de acciones políticas, de acciones económicas, de una raigambre cultural que la desarrollamos en espacios concretos. Ahí está nuestro recuerdo, nuestras memorias. Ahí está el conjunto de nuestras vidas. E incluso para nosotros, que nuestra cosmovisión asumimos que hay un mundo de arriba en donde están los que se fueron para el más allá y que nos acompañan. Que hay un mundo que vivimos y hay un mundo de abajo. Es decir, toda nuestra espiritualidad está irradiada en el territorio. Por eso no es fácil decir váyanse de aquí para allá o que necesitamos esto, porque no es solo la tierra, es todo lo que la conforma. Y por último está la territorialidad, que es el uso que hacemos de la tierra fundamentado en nuestra lógica del territorio. Es el reconocimiento de la autonomía, es el reconocimiento de la autoridad del mayor, es la forma en que resolvemos los conflictos, es lo que le transmitimos a los niños, a las niñas. Es decir, la territorialidad es el ejercicio de apropiarnos del territorio más allá de considerarlo como un simple espacio de tierra. En esencia, estos tres escenarios, estos tres ejes que conforman nuestra cosmovisión se han visto atropellados fundamentalmente
porque los extractivistas están referenciados en varios escenarios. Uno, cuando el actual gobierno se instala y el anterior establece que uno de los pilares de la economía va a ser la explotación minera. Es decir, dan una carta en blanco para que todo el que quiera meterse a atropellar la tierra y el territorio tenga un aval del gobierno, porque ese es uno de los pilares para la reconstrucción económica. Dos, esas mismas políticas económicas establecen los monocultivos como la principal posibilidad y oferta al campo, a los agricultores, para supuestamente superar niveles de pobreza. Entonces, la palma aceitera, el pino, la piña, la yuca ácida, comienzan a barrer con los cultivos tradicionales en nuestras comunidades, lo cual obviamente no solamente afecta la posibilidad de aprovechar debidamente el territorio, sino que va agrediendo nuestras tradiciones culturales, nuestras prácticas tradicionales, de tal manera que nos van acabando, van minando con nuestro hogar, porque ese es el territorio, nuestro hogar. Pero además de ello, hay un ejemplo que yo siempre pongo. Miren, la oferta, por ejemplo, que hacen los mineros, que hacen la palma aceitera, es la figura de alquiler. Es decir, alquíleme su tierra por 20 años. Entonces, y lo vamos a contratar a usted y a su hijo y le vamos a dar un sueldo. Entonces, claro, eso genera una percepción de que voy a tener seguridad económica durante 20 años. Me van a pagar un alquiler por la tierra, me van a pagar un sueldo a mí, le van a pagar un sueldo a mi hijo y me la van a devolver en 20 años. Pero eso es tan terrible, lo que eso genera, la descomposición cultural que hay, que subyace detrás de eso, que es sencillamente impensable lo que está sucediendo. ¿Por qué? Hombre, porque un campesino nuestro, incluso como la mayoría de los campesinos, ellos siembran su yuca, siembran el plátano, siembran cultivos de para coger, que intercambian, regalan o resuelven su situación. Es decir, están en el escenario de su autonomía alimentaria. Cuando él alquila la tierra, él renuncia a hacer estos cultivos. Uno. Dos, durante 20 años solamente van a sembrar palma, solamente van a sembrar piña o solamente se van a dedicar a actividades de extracción. Lo que implica que durante 20 años su hijo no va a seguir transmitiendo las prácticas tradicionales de cultivo y aprovechamiento. Por lo tanto, sus nietos no las van a conocer y los bisnietos ni siquiera van a saber que eso existía. Es decir, 20 años después, ¿quién se acuerda cómo se siembra una mata de yuca? ¿Quién se acuerda cuál es el proceso para proseguir protegiendo la tierra? ¿Cómo se siembra una mata de plátano? Pero además de eso, los fertilizantes químicos, los agroquímicos que utilizan para proteger los monocultivos son tan fuertes que la tierra requiere al menos 10 o 15 años más de recuperación porque la dejan inutilizada. Entonces quedan sin el conocimiento que lo tiene el señor, que cuando la alquila tendrá 60, 70 años. Cuando se la devuelven ya tiene 90 u 80. El hijo que tenía 40 o 35, hace 20 años no cultiva. Y el nieto que tenía 10 o 15 años no ha visto cultivar. Es decir, el panorama 30 años después son unas tierras desoladas, casi desérticas, enfermas, que necesitan una inversión mayor que el sueldo que les pagaron durante 20 años para recuperarse, pero sobre todo unas prácticas culturales perdidas, puestas en el olvido, en los anaqueles de la biblioteca de las tesis que hagan sobre prácticas tradicionales o los estudios
que se puedan hacer. A eso nos estamos enfrentando, es decir, el proceso fuerte de pérdida cultural en virtud a la priorización del interés económico, de la ganancia, de la riqueza. Y lo peor es que el beneficio de eso que se hace no queda ni en la región ni en la comunidad, simplemente se va. Es decir, es un capital que vuela, que ni siquiera redunda en bienestar de la comunidad misma ni de las familias que en ella participaron. Y lo mismo pasa con el oro, que es peor aún. Es peor aún porque alrededor de la economía minera en nuestras comunidades se genera una subcultura del polizón que llega y en su entorno generan bares, generan prostitución, generan vida fácil, el maltrato y además de eso el uso de los productos químicos para poder lavar el oro, como ya todos sabemos, termina generando daños irreversibles sobre los cuerpos de agua, que a su vez son la fuente de la vida de nuestras comunidades. Ese es el escenario al cual están amenazados no solamente la tierra, sino nuestro territorio y nuestras prácticas de territorialidad. Alfonso, una preguntita en ese sentido. ¿En qué nivel se encontraría el nivel de erosión de este tejido social de la comunidad palenquera debido a estas prácticas, ¿no? Y a esos alquileres que se están generando en el área, ¿no? O sea, según tu apreciación, ¿qué tanto se ha perdido y qué tanto es ya irrecuperable quizás de alguna manera? Pues mira, tenemos varios escenarios. El primero es Palenque como tal, que en Palenque se han generado unas dinámicas de resistencia que han conllevado incluso que se saque a Palenque de los programas de desarrollo y paz, como le llaman, que son los programas a través de los cuales se hacen las inversiones en los municipios o poblaciones que han aceptado la propuesta, por ejemplo, de la palma aceitera, o de la teca, o de la piña, o en otros casos de la coca. Ese es el primer escenario. Pero lo que han hecho, por ejemplo, tú haces un recorrido por cualquiera de nuestras áreas pobladas en el entorno de Palenque y tú encuentras que por lo menos en un 80% la palma ha acercado a la comunidad palenquera, pero más aún ha afectado el territorio ancestral de Palenque. Lo que eran 30.000 hectáreas, hoy solamente son 7.000 hectáreas. Entonces, estamos técnicamente acorralados por los monocultivos. Y en esa misma situación se encuentran comunidades como en el norte del Cauca, por ejemplo, en donde la minería del oro, la extracción de arena de los cuerpos de agua, por ejemplo, vienen causando no solamente daños ambientales, sino como tú lo señalas, Eduardo, vienen generando una subcultura porque los extractivistas generalmente se hacen a la protección de grupos armados al margen de la ley, que son quienes suelen andar por estos territorios. Y eso genera entonces un clima de imposición de autoridad con consecuentes medidas y castigos que violan cualquier normatividad en materia de derechos humanos, afectando de manera grave, como ya lo hemos vivido durante décadas, la tranquilidad y la armonía de nuestras comunidades. Eso es bien preocupante, sobre todo porque la política pública que están agenciando los estados, y cuando digo los estados no es un decir, es decir, Colombia acepta, pero encontramos que las empresas de extracción, así como el producto que se obtiene de la extracción,
está en asocio con otros estados, Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá. Brasil compra el diésel que sale de la palma aceitera. En fin, estamos hablando obviamente de una política de la globalización que no tiene para nada en cuenta estas comunidades ni las propuestas alternativas que fueron las que hicieron posible que nuestras comunidades pudieran no solamente pervivir, sino que hoy exista un medio natural en los términos en que pretenden expropiarlo y explotarlo. Bueno, el proceso de comunidades negras es una red organizada que se articula de forma activa y busca defender los derechos étnicos, culturales, territoriales, para que se resista a una exclusión política. ¿Nos podrías contar un poco cómo nace esta idea y cuál es el objetivo que se plantea sobre el marco social, el marco político en Colombia? Mira, sí, afortunadamente tuvimos la osadía de generar este tipo de instancias, presiones organizativas. ¿De dónde surge el proceso de comunidades negras en Colombia? El proceso de comunidades negras en Colombia surge después que en 1991, que tuvo lugar la Asamblea Nacional Constituyente, no tuvimos un solo representante afro en la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía como tarea formular una nueva constitución que reemplazara la antigua constitución que tenía más de 105 años. La Asamblea Nacional Constituyente se sesionó durante los primeros 6 meses de 1991 y en ella los constituyentes, al no haber presencia de un constituyente afro, varios líderes de diferentes lugares del país, el litoral pacífico, el Caribe, la región antioqueña, del mismo Bogotá, nos encontramos y decidimos hacer lobby presentando nuestras propuestas. Desafortunadamente, el nivel de intolerancia era tal que cuando en el mes de junio estaba lista para firmarse la nueva constitución, no había un solo artículo referente a los derechos de las comunidades negras. De tal manera que los constituyentes, un grupo constituyente se negó a firmarla si no se incluía un artículo que hiciera alusión a los derechos de las comunidades negras, y se incluyó un único artículo transitorio, el artículo transitorio 55 de la Constitución Política Nacional de 1991, que ordena al gobierno crear una comisión especial para que haga un estudio y proponga una ley en los próximos 2 años que tenga como objeto defender los derechos de las comunidades negras. ¿Por qué hago esta antesala? Porque nos dimos a la tarea de que esa comisión se creara, de que se hiciera el estudio y de que se construyera y aprobara la ley. Ese proceso que demoró prácticamente 1 año y medio, porque aún así el gobierno, el transitorio es de 2 años y solamente al año el gobierno nos prestó atención y creó la comisión especial, que se constituyeron con líderes del litoral pacífico y del Caribe. Solamente a partir de eso demoramos 1 año luchando, construyendo la ley, en donde desplegamos el más amplio proceso de consulta y participación en nuestras localidades. Cada vereda, cada río, cada cuenca, cada comunidad, principalmente rurales y urbanas, eran consultadas y logramos dar con la ley 70 de 1993. Una vez conseguimos la ley, nos reunimos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No nos podemos perdernos. Vamos a mantenernos unidos. Y decidimos crear el proceso de comunidades negras como una expresión política organizativa de las comunidades negras, al interior del cual están las expresiones organizativas locales. De ahí surge el proceso de comunidades negras. Alfonso, ¿y qué han experimentado
durante todo este tiempo, después de organizarse, constituirse políticamente, qué tanta aceptación han tenido en Colombia con esta labor que ustedes vienen haciendo, después de un proceso histórico bien amplio que tiene Colombia con respecto a estos temas. Mira, la aceptación, primero la gente nuestra ha sido formidable la forma como ha visto en el proceso una opción de expresar, de manifestar y de reclamar sus derechos. Pero en la misma forma en que cuando presentamos la primera propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente, varios constituyentes dijeron, y entre ellos académicos, bueno, pero los negros, ¿por qué están pidiendo derechos? Si ellos no han puesto los muertos en este país, ellos no tendrían por qué venir a reclamar derechos aquí. Ellos son ciudadanos comunes y silvestres. Ese es el nivel de incomprensión que aún persiste en muchas mentalidades en nuestro país y al interior de muchas instituciones. Sin embargo, hemos sido contundentes y radicales en nuestra defensa del ser negro, el derecho a ser negro, en la defensa del territorio. Y nos hemos ganado más de un señalamiento porque, por ejemplo, uno de los instrumentos fue la consulta previa, libre, informada, y nos aferramos a eso como quien se aferra a la única opción de vida que tiene. Y pretenden luego atacarnos desde el gobierno e incluso desde líderes que están interesados en responder más a intereses particulares que los intereses colectivos, terminan señalando que uno es un obstáculo para el supuesto desarrollo. El desarrollo no es más que un modelo engañoso y como todo modelo no existe. De tal forma que hoy tenemos una dinámica, hoy más que nunca estamos aferrados a la defensa del territorio, a la apropiación de nuestros territorios, porque sabemos que solo a través de proteger, defender y apropiarnos de nuestro territorio tenemos algo que garantizarle a las y los renacientes. No tenemos otra opción, no hay otra opción. Seguir siendo es la consigna. Y tenemos claro que resistir no es solo aguantar, es construir propuestas, es construir alternativas. Alfonso, en ese sentido, tú mencionas algo bastante importante, ¿no? El tema de la consulta previa, ¿no? Y dentro de esas tensiones que se generan entre territorio y entre tierra y territorio, ¿no? Y desde distintas perspectivas, ¿cuál ha sido el balance, o cuál es el balance que tú puedas hacer de este mecanismo, ¿no? De la consulta previa, ¿no? Teniendo en cuenta que en la práctica, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y que las propias comunidades se enfrentan a ciertos problemas, ¿no? Que se aparecen en el camino, ciertas complicaciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de otras comunidades, ¿no? Se habla también de asesinato de líderes sociales, ¿no? Líderes ambientales, ¿no? Y que eso también se proyecta como un obstáculo, ¿no? A la hora de discutir, de debatir, de dialogar, ¿no? ¿Cuál es ese balance que tú puedes sacar de este mecanismo? Pues mira, en efecto, la consulta previa ha sido un mecanismo absolutamente útil, absolutamente definitivo, porque la consulta previa permite que la comunidad sea capaz de evidenciar las circunstancias en las que otros pretenden entrar al territorio, implementar iniciativas en nuestro territorio y genera la cohesión deseada para defender el territorio. Sin embargo, la consulta previa ha degenerado de parte de muchas particulares del Estado mismo que avala, que pretenden convertir la consulta previa, que tiene como propósito prevenir, evitar cualquier tipo de daño o afectación al territorio. Muchos vienen proponiendo daños por plata.
Es decir, muchos vienen diciendo, estamos dispuestos a reparar. No, señores, que aquí no deseamos daño. Aquí eso no se justifica. Lo cual, en efecto, en muchas de nuestras comunidades ha significado que líderes tengan que desplazarse porque terminan en amenazas, persecuciones y señalamientos. Llegamos en un momento en donde el entonces vicepresidente del gobierno anterior, Germán Vargas Lleras, y hay múltiples entrevistas, señala que las comunidades negras e indígenas son un obstáculo para el desarrollo y que hay que reglamentar la consulta previa para evitar que se sigan oponiendo a las posibilidades de bienestar que tiene el país de construir carreteras, de construir puertos, de construir toda esa canasta que viene con el modelo desarrollista. Y eso obviamente termina constituyéndose en un señalamiento porque, como ya lo dije, los múltiples actores armados al margen de la ley no escatinan esfuerzo alguno para tratar de imponer sus políticas y están al lado de los extractivistas, están al lado de los que imponen turismo industrial, están al lado de estos actores que no tienen ningún reparo en afectar la convivencia armónica de ninguna comunidad. Y hemos llegado al punto, es extraño, fíjate, hace 20 años nosotros nos desvivíamos construyendo propuestas para reglamentar la consulta previa, para que haya un modelo, unos pasos, unos propósitos. Hoy estamos diciendo, no, dejen eso como está. Es decir, los pasos que hoy están establecidos de manera formal para el desarrollo de la consulta previa, implementémoslos por una sencilla razón. Porque hoy reglamentar la consulta y hacer una ley de consulta previa en el Congreso de la República no garantiza bajo ninguna circunstancia las voces de las comunidades étnicas, las voces de los grupos más necesitados de este instrumento. De tal forma que sí están los industriales, los gremios, los agentes del neoliberalismo, esos sí están prestos a construir una consulta previa acorde con sus expectativas y principalmente con sus apetitos voraces que ven en nuestros recursos naturales la posibilidad de llenar sus cuentas bancarias. Sí, o sea, de todas maneras es un escenario bastante complicado para las comunidades afrocolombianas, ¿no? Y dentro de ese aspecto, un punto importante, o sea, dentro de la consulta previa es el tema del diálogo, ¿no? Y de poder como que poder conversar y poder como que llegar a un acuerdo respecto a qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que quiere claro. la empresa. Pero sin embargo, sin embargo hay una dificultad, ¿no? En ese sentido, porque tienes una visión, la desarrollista, como tú mencionas, que quiere imponer su postura, ¿no? Y tilda a las otras personas de que están en contra del desarrollo, del progreso de la nación, ¿no? A tu parecer, ¿cómo uno puede hacer que esas dos partes, ¿no?, puedan dialogar de igual a igual, ¿no? Porque creo que ese es el punto, ¿no?, central, ¿no?, de que dialoguen, pero de uno a uno. Sí, incluso recientemente se hizo un ejercicio muy saludable, y es que en efecto llegó una propuesta para reglamentar la consulta previa, para crear una ley que reglamente la consulta previa, y la Cámara de Representantes convocó una audiencia pública. Incluso está grabada, fue hace 2 días, para recoger observaciones frente a la propuesta. Y estuve casi todo el día y no escuché una sola intervención que defendiera o que viera con buenos ojos la iniciativa que se está proponiendo. Es decir, nosotros necesitamos que el tema de la consulta previa
deje de ser visto como una situación de los negros o de los indígenas. La consulta previa es una alternativa para defender los intereses del conjunto de la nación, porque cuando defendemos el río, cuando defendemos la ciénaga, el mar, cuando defendemos la montaña, el páramo, no lo estamos defendiendo para nosotros o para un pequeño grupo que vive a unos cuantos metros de donde está ubicado, no. Estamos defendiendo el más grande interés que puede tener la nación, y es la posibilidad de preservar sus recursos naturales. Es decir, ¿cuánto cuesta el agua para dañarlo y repararlo? ¿Cuánto cuestan los bosques? Y más ahora con el problema de saturación ambiental, ¿cuánto cuesta? Es decir, estamos construyendo vida no para grupos étnicos, estamos construyendo nación, estamos construyendo país. De tal manera que en la medida que esto sea posible, por eso no nos cansamos incluso de invitar a los movimientos alternativos, porque esto no puede ser una política de izquierda, de extremos o de grupos étnicos. Necesitamos realmente que el conjunto del movimiento alternativo respalde a nuestras comunidades cuando nos paramos frente a un interlocutor a decir la consulta previa es indispensable. Y el otro aspecto que no se ha resuelto de la consulta es que la respuesta de la comunidad no es vinculante. Es decir, la comunidad puede decir no, pero eso es simplemente un requisito para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales determine si da o no la licencia. Entonces, necesitamos generar un diálogo nacional en donde todos los sectores alternativos realmente pensemos cómo, a partir de qué estrategias podemos seguir defendiendo los máximos intereses del país, dentro de ello lo que tiene que ver con nuestros territorios, con nuestros recursos naturales. Bueno, Alfonso, también hay algo que yo me pregunto con respecto a lo que tú dices. Entonces, ¿qué es proteger? ¿Qué es cuidar? ¿Qué es cuidar ese llamado patrimonio cultural, patrimonio intangible en Colombia? Sabemos que dentro de la Constitución está estipulado eso, ¿no? Cuidar. Entonces, ¿qué es cuidar? ¿Qué es proteger? Si hablamos de cuidar ríos, de cuidar bosques, de protegerlos, entonces, ¿cuál es el concepto de todo esto al fin y al cabo? ¿Realmente estamos protegiendo, realmente estamos cuidando desde la Constitución política propuesta por Colombia? Porque es una pregunta que es un problema que no solamente radica en querer defender, sino que está constituido bajo las políticas en Colombia, dentro de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, ¿no? Exactamente. Y es que mira, ese cuidar y proteger para el Estado tradicionalmente ha sido cuídenlo y protéjanlos mientras lo necesitamos. ¿Y qué es, no? ¿Y qué es cuidar? O sea, es donde uno... Es porque incluso pretenden generar confusión en dos términos: explotar y aprovechar. Es decir, y abusar también. Y abusar. Ejemplo, lo que pasa con el mangle. La grande zona de mangle que hay en Cartagena, que está en zona de comunidades negras, los campesinos generalmente, cuando el mangle obtiene una dimensión que se está saliendo de su cauce, lo cortan. Y además utilizan y aprovechan el recurso, y eso permite que se oxigene y que siga creciendo en la dirección que lo cortaron. Entonces teníamos una política ambiental que metía preso a esos campesinos de hacha y machete y que los condenaba y salían en los periódicos como delincuentes. Pero nadie señala de delincuentes a quienes con bulldozers, con grandes máquinas, derriban el mangle, rellenan
y 10, 15 años después construyen centros de convenciones, construyen edificios habitacionales a orilla de lo que dejaron de la ciénaga o de la bahía. Es decir, hay un proceso en el que el aprovechamiento regularizado que hacían nuestras comunidades fue tildado como explotación. Y la explotación y el abuso que hacían ellos comenzó a ser vendido a la sociedad como aprovechamiento. Es absurdo, y es absurdo porque, ¿sabes? A nuestras comunidades le tocó la desgracia de la buena suerte. Y lo he señalado y lo señalo cada rato porque si hay algo que tiene que tener claro el país, que tiene que tener clara la sociedad, y no solo se dio para Colombia, es que las comunidades negras y las comunidades indígenas hace 300, 200 años no dijeron vamos a quedarnos aquí en la orilla de la playa, vamos a quedarnos a orillas del río, de la ciénaga, porque esto es más bonito, aquí nos recreamos. No. Es decir, fue el Estado colonial, fue la mentalidad colonialista que los obligó a desplazarse a esos sitios que no le interesaban a nadie, por el difícil acceso, porque estaban plagados de todo tipo de insectos, por las amenazas de las enfermedades incurables en ese entonces, y nuestros ancestros aceptaron el reto, tanto por su relación armónica con la naturaleza como con sus tradiciones y porque no tenían más alternativa. Se asentaron en estos territorios, convivieron con el territorio, lo respetaron, lo administraron de manera comunitaria. Y hoy el capital voltea para allá y dice, ay, ellos porque están ahí. Y esa riqueza también es para nosotros. Y entonces, ahora somos los malos. Y se repite la historia. Como quien le encargaron algo, bueno, ya lo cuidaste, ya gracias, chao. Y lo más grave es que en efecto nos desplazan, nos emplazan, nos amenazan, nos señalan y nos asesinan para hacernos salir de esos territorios en donde la mentalidad colonial obligó a nuestros ancestros a hacerse. Y hoy entonces pretenden imponernos los suburbios de las ciudades para además generar mayor capital a los territorios que colindantes con estos suburbios. Eso tampoco es gratuito ni es un accidente. Es parte de la lógica a la cual la perversidad del sistema a la cual nos estamos enfrentando, y eso, de ahí se desprenden más de 2 millones de personas afrodescendientes desplazadas, más de 25,000 mujeres afrodescendientes abusadas por los actores armados. Eso es horroroso por donde se quiera mirar. Y también nos venden esa idea de la afrodescendencia, de esa versión romántica de, la afrodescendencia, entonces vengo y hago un carnaval y en el carnaval pongo a los afro porque bailan muy lindo, porque todo eso, ¿no? Porque esa es la idea que nos venden de la afrodescendencia. Cuando realmente ese no es el verdadero sentido. Entonces pongo a la chica ahí a bailar champeta o pongo, esa idea que nos venden de la música, del folclore afro, y hay una historia detrás de todo, de esta afrodescendencia que se tiene que ser vista y que tiene que ser resaltada también, ¿no? La puesta en escena del show. Total, la puesta en escena del show, sí. La palabra que hace que además es lo que utilizan para mostrar. Es que es la misma sintonía. Recuerden que cuando Cristóbal Colón tuvo el desafortunado encuentro, él, para cumplir las pretendidas cláusulas que firmó el 17 de abril de 1492 con la reina Isabel y los mercantilistas de la época, cuando él se regresó a Europa, él hizo eso. Él llevó cuantas ramitas, cuanta gente, y llevó muestra de todo. Él montó su propio show para llegar a España
y mostrar toda la riqueza. Aún hoy el mundo está embelesado por esa demostración que le hizo Cristóbal Colón y siguen viniendo a continuar saqueando nuestro territorio. Siguen embelesados con la muestra de riqueza natural que le hizo Cristóbal Colón. Bueno, yo tendría en realidad como un pequeño comentario que me gustaría agregar con respecto a tu respuesta anterior, de hecho, cuando estabas hablando y, bueno, estabas diciendo que la protección del ambiente, de hecho, debería ser un interés nacional, ¿no? Yo creo, creo que en realidad no solo debería ser un interés nacional, sino también global, ¿no? O sea, de todo el mundo, porque al final en ese mundo estamos viviendo todos, ¿no? Ya sea en Colombia, ya sea en Europa, no lo sé, pero estamos todos en el mismo planeta. Por lo tanto, bueno, creo que esta problemática, digamos, es una problemática de la cual todos deberíamos preocuparnos. No sé si tal vez te gustaría, claro, bueno, es comprender el mundo, como ya se ha dicho, lo han dicho más de uno de nuestros líderes, comprender el mundo como la casa grande. Es decir, es nuestra casa, es de todo. Y lo que es el desequilibrio que se genera en un punto afecta al otro extremo de manera irremediable. Y por ejemplo, el Estado colombiano está embelesado, está imponiendo dos medidas que son absolutamente atroces y que ya se habían superado. Uno es el fracking como mecanismo para buscar hidrocarburos y petróleo. Y dos, la fumigación, la aspersión aérea para combatir la coca, los cultivos de uso silíceo. Hace 20 años esas discusiones las dimos y la sociedad en su conjunto determinó que eso era perjudicial, ambas medidas. El uno es como inyectarle veneno a la madre tierra, es como comenzar a golpear indiscriminadamente la casa común, y el otro es echarle veneno, es fumigar con veneno. Y recordemos que la fumigación no solamente tiene el efecto de fumigar la coca, sino que una vez fumiga comienzan a decir no pueden consumir eso porque esos productos están envenenados con glifosato y con Roundup. Es eso es decir, es clara la doble moral que hay detrás de todo eso, porque tú no puedes defender el ambiente, tú no puedes prodigar un sitio agradable cuando estás embelesado, inundando el interior de la tierra y envenenando la superficie. Es terrible y precisamente son problemas globales. No son problemas de Colombia, no son problemas de las comunidades negras. Si la sociedad no abre el ojo, las experiencias negativas se van a seguir multiplicando. Y no es que nos abroguemos el papel de salvadores. Es que simple y llanamente nuestra naturaleza y nuestra cultura nos impone unos criterios que no estamos dispuestos a traicionar, que no estamos dispuestos a dejar de lado. Y de hecho ese es el mejor homenaje que podemos rendirle a la memoria de esos hombres y mujeres que incluso dieron sus vidas, no solo en la guerra de los últimos 60 años, la indiscriminada guerra política, sino esos hombres y mujeres cimarronas que sin ningún tipo de ejemplo decidieron construir libertad y legarnos como herencia la libertad a lo largo y ancho del denominado Nuevo Mundo. Hoy tenemos el deber mínimo de garantizarle, como ya lo dije a los renacientes, el legado de tener un espacio digno donde vivir. Ya, perfecto. Muchas gracias, Alfonso. Creo que
ya hemos cerrado muy bien la entrevista, o sea, con una nota un poco positiva, digamos. Y bueno, te agradecemos muchísimo por la disponibilidad y también por el aceptar también nuestra invitación. Y para los demás, si les interesan más temas relacionados con América Latina, los invitamos a visitar nuestro blog, Amerigrafías, y nuestras páginas en Instagram, Facebook y YouTube.